Va de nuevo. Aquí voy a estar. Se cortó la transmisión. Esperando a ver. Estoy esperando que se vuelvan a unir las personas porque estábamos en una cuestión. Estaba tratando un tema y se corta. Bueno, voy a seguir con lo que estaba porque sí requiere de una gran concentración, ¿sí? Y de un enfoque bastante fuerte. Tratar de hablar con congruencia y tratar de explicar las cosas, ¿sí? Para que pasen estas chingaderas, pero bueno, ahí va de nuevo, ¿sí? Ahí va de nuevo. Y espero que el universo virtual y no esté chingando y me deje hablar, ¿sí? A ver si se puede. A ver, ahí va otra vez. Estaba hablando sobre el tema de la prioridad de entrenamientos en defensa personal, en el uso de la fuerza, ¿sí? De eso estaba hablando, ¿sí? ¿En qué se debe de enfocar el entrenamiento de defensa y de protección hoy en día? ¿Sí? Creo que hay una disociación entre las técnicas y la realidad en ciertas situaciones de riesgo. Creo que hay una disociación, ¿sí? No hay mucha congruencia. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. No estoy hablando de que ahora sea un tema, y no voy a repetir la situación de que muchos sistemas están enseñando fantasías. No me voy a eso. Voy a hablar de algo específicamente, de algo técnico, ¿sí? Incluso los sistemas e instructores, instructoras y profesores y profesoras y artes marciales que enseñan técnicas mucho más realistas y que aplican un uso de fuerza bastante bueno y que tienen buenas técnicas, muchas veces esas técnicas, aunque son muy buenas, no empatan con la realidad, ¿sí? No es una cuestión de calidad técnica lo que voy a hablar ahora. ¿Sí? Voy a hablar de cómo empatar esa calidad técnica, específicamente hablando de su realismo y del buen uso de la fuerza en su efectividad, eficiencia. Cómo empatar las buenas técnicas que se enseñan en muchos sistemas de defensa personal y artes marciales, cómo empatarlos con la realidad. De eso es lo que quiero hablar ahora. Esa es la priorización, ese era el objetivo del video, ¿sí? De ver cuál es la prioridad, ¿sí? ¿Cuál debe ser la prioridad en los entrenamientos y en las técnicas para las situaciones de riesgo actuales? Entonces, primero tenemos que analizar qué es lo que ocurre actualmente como común denominador en situaciones de riesgo. Y lo que ocurre es, sobre todo, emboscadas. Son situaciones que nos sorprenden, que ocurren cuando menos lo esperamos, como menos lo esperamos. Básicamente ese es el común denominador de las situaciones de riesgo, ¿sí? Yo digo que la violencia se presenta muchas veces como un accidente. Ocurre cuando menos lo esperas y como menos lo esperas. Entonces estamos hablando de algo llamado factor sorpresa.
la mayoría de las personas en situación de riesgo se ven sorprendidas por diferentes situaciones de violencia. Entonces, si tú entrenas un arte marcial o un sistema de defensa bueno, y aquí ya vamos, repito, a descartar, no estoy hablando de los sistemas fantasiosos, ¿sí? No estoy hablando de las especulaciones, y no estoy hablando de la mala calidad de muchos sistemas y de profesores o artes marciales. No, eso lo estoy sacando a un lado. Estoy hablando de los buenos sistemas y de los buenos entrenamientos y las buenas técnicas. Cuando las buenas técnicas son aplicables, pero dejan a un lado este tema del factor sorpresa y de la emboscada. La mayoría de las personas que se dedican a dañar a otros, circunstancialmente o ya como una forma de vida, son depredadores. Eso hay que entender. La mayoría de las situaciones de riesgo son ejecutadas por depredadores. ¿Sí? Y un depredador es un cazador, es un acechador, embosca, manipula. ¿Sí? Entonces tú podrás tener muy buenas técnicas, muy buenos movimientos, pero si no comprendes esto y no las ajustas, ese tipo de técnicas no las empatas y no las ajustas a este tipo de situaciones y de características, se vuelven poco aplicables, incluso aunque sean muy buenas técnicas. O sea, tú puedes tener muy buenos entrenamientos y puedes ser muy bueno y muy buena aplicando técnicas de defensa, aplicando el uso de la fuerza. Pero si no se hace un ajuste de ese uso de la fuerza hacia este común denominador que es la emboscada, es muy probable que queden cortas las técnicas o que ni siquiera las puedas aplicar. De lo que yo estoy hablando es de un tema táctico. ¿Sí? Estoy hablando de táctica, ¿sí? No de técnica. Y de hecho, si entendemos este problema táctico, ustedes se van a dar cuenta, aquellos que sí entrenan bien y que desarrollan buenas técnicas y buenas capacidades, se van a dar cuenta cómo técnicamente van a tener que hacer algunos ajustes. Entendamos lo que es la emboscada y el factor sorpresa. Entendámoslo. Cuando nosotros estamos en una cotidianidad, en diferentes ambientes, de la nada puede llegar uno o más personas y lastimarnos de una u otra forma. Ya sea porque es un bully callejero, o porque es un asaltante, o porque es un extorsionador, o secuestrador, o violador, o ¿sí? cualquier persona que tenga una actitud agresiva, normalmente, cuando ya es una forma de vida y esa es la forma de interactuar con una sociedad, lo va a hacer de una forma, repito, taimada y de una forma manipuladora muchas veces, incluso aunque sea confrontativa. O sea, incluso si alguien viene y nos confronta por X o Y razón, es muy probable que lo haga desde una actitud y un ángulo mañoso. Y ya ni digamos de los delincuentes, o sea, ya ni digamos de un asaltante, ya ni digamos de un violador, de un depredador ya de carrera. Rara vez confrontan. O sea, llega un punto de la confrontación, pero lo hacen de una forma, primero, muy estratégica. Porque sí tienen sus estrategias. Y si no, nosotros no comprendemos el modus operandi de las personas que dañan a otros en sus diferentes escenarios y perspectivas, por decirle así,
no vamos a poder ajustar las técnicas, vamos. Entonces, en una cotidianidad, uno anda haciendo sus cosas. Uno anda manejando, uno anda trabajando, uno anda paseando, uno anda comiendo en un restaurante o en un café, o uno va y compra algo, uno va al transporte público, uno va, o sea, es una cotidianidad, ¿ok? Y los depredadores y las depredadoras se integran a esa cotidianidad y la usan a su favor. Y eso ya nos genera una gran desventaja. Porque nuestra reactividad se ve seriamente mermada porque no estamos en un modus operandi combativo. Una persona, un civil que anda caminando, una persona normal como tú, como yo, que andamos en la vida, trabajando y haciendo nuestras cosas, no estamos en un estado combativo todo el tiempo. Estamos, vamos a decir, distraídos con nuestras propias actividades. Entonces, ¿cómo lograr? Esa es una pregunta que les hago a ustedes para que la analicen y ustedes mismos encuentren su respuesta. Si no, yo les voy a ayudar. Y para que entiendan, ahorita voy a decir por qué estoy diciendo esto y entiendan cómo entrenamos en Combatives y por qué lo hacemos así. ¿Cómo lograr pasar de un estado no combativo y cotidiano a un estado de emergencia y de uso de la fuerza proporcionado y congruente con el tipo de agresión que estás sufriendo? Ese es el punto. Eso es lo que se deben de enfocar hoy en día los entrenamientos. En eso deben de priorizar. Si tú ya estás entrenando o eres instructor de algún sistema o de algún arte muy buena, muy realista, y tienes buenas técnicas y buenos movimientos, ahora lo que tienes que buscar es cómo lograr esos movimientos en situaciones de sorpresividad y de emboscada. Es a lo que voy. Sí. En Combatives entrenamos de una forma congruente con esta perspectiva que les estoy dando. Yo comprendí desde hace bastante tiempo, gracias pues a muchas experiencias profesionales y no profesionales y de vida, etcétera, comprendí esto. O sea, comprendí que la mayoría de las situaciones de riesgo son como accidentes, pasan cuando menos lo piensas. Y que tú podrás tener muchas habilidades, incluso podrás traer un arma de fuego, podrás traer una navaja o algún arma, alguna herramienta de protección. Si no sabes concatenar esa reactividad con esta sorpresividad por parte de los depredadores, ni siquiera puedes usar tu arma, ni siquiera puedes pelear de regreso porque te sorprenden. Entonces no es estar en un estado de paranoia y de hiperatención constante y de alerta. No es de que ahora traigas ojos en la nuca y andes viendo para todos lados. No, es cómo lograr que tu entrenamiento del uso de la fuerza en técnicas reactivas para defenderte funcionen en situaciones sorpresa. Eso es a lo que voy. Y eso es lo que se deben de enfocar la mayoría de los entrenamientos de defensa y de artes marciales que buscan ser funcionales en situaciones de riesgo. Si siempre están entrenando técnicas y movimientos bajo la premisa del duelo o bajo la premisa de una confrontación evidente
y con un mismo ritmo, desarrollarán capacidades muy buenas en esa línea, pero se van a quedar muy cortos, aunque sus técnicas son buenas, en situaciones depredadoras o que están ejecutadas por acechadores y por gente que te manipula, te embosca y te agarra en curva, como decimos. Sí. Voy a ver, para que me entiendan, voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Porque luego, no sé, pudiera ser demasiado, por decirle, epistemológico y la gente luego dice, A ver, les voy a poner ejemplos, ¿sí? Ejemplos de lo que estoy tratando de decir. Vamos a hablar de armas de fuego. Voy a poner ejemplos con armas de fuego, ¿sí? Ok. Tú, digamos que tienes un arma de fuego para defenderte. Y supongamos, en un país utópico, puedes portar esa arma de una forma legal. Ejemplo, Estados Unidos y otros. Pero, por ejemplo, en México es imposible que puedas portar un arma de fuego legalmente. Pero vamos a suponer que tú portas un arma de fuego. Bueno, incluso portas un arma de fuego ilegalmente también. Porque tú consideras y llegas a la conclusión de que las armas de fuego son las mejores armas para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Entonces, como buscas tu protección y defensa, consigues un arma de fuego. Legal o ilegalmente, vamos a pensarlo así. Y como eres una persona inteligente y responsable, te vas a tomar un curso de tiro. ¿Ok? Te vas a tomar un curso de tiro con esa arma de fuego. Entonces llegas al curso de tiro, te enseñan a empuñar, te enseñan a cargar, a descargar, te enseñan a respirar, te enseñan a apuntar, te enseñan posiciones básicas de tiro. Y el curso consiste en eso. O sea, tomas tu curso y el instructor es muy bueno o la instructora es muy buena, es un buen instructor de tiro, es una buena instructora de tiro y te enseña a empuñar muy bien, te enseña muy buena precisión con tu arma. O sea, te enseña a usar el arma, pero de una forma específica. ¿De qué forma específica? Que tú tienes el tiempo y el espacio para sacar el arma, empuñar, respirar y disparar. Y tú practicas eso y te vuelves bueno en eso. ¿Ok? Perfecto. No está mal, es la base, así se debe hacer. Excelente. Ya sabes empuñar un arma, ya tienes cierta precisión y ya tienes posiciones básicas y etcétera. Ok. Pero hay un elemento que falta. El elemento cotidianidad. ¿A qué me refiero? Ok, tú ya sabes empuñar tu arma, etc. Pero, por ejemplo, en ese curso nunca te enseñaron a desenfundar bajo presión. Nunca te enseñaron a desenfundar si traes un porte oculto, o sea, si el arma la traes oculta. No te enseñaron a levantar la playera o la camisa o abrir el saco o abrir la chamarra para desenfundar tu arma y disparar bajo presión. No te enseñaron a generar ángulos. No te enseñaron a disparar desde una posición sentada, por ejemplo. Sí. Aunque no lo crean, eso importa, ¿eh? Eso importa. Sí. O sea, si yo estoy sentado, ahorita yo estoy en la mesa, a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí en la mesa, no se ve mucho, pero aquí hay una mesa. Yo estoy en un café, estoy en un bar, y yo traigo una pistola, ¿sí? Guardada aquí, escondida. Y yo me pego a la mesa, así pegadito a la mesa, así como estoy. Y alguien viene, así, a ver, vamos a moverlo así. Y alguien viene a dispararme o alguien viene a atacarme y yo estoy pegado en la mesa, tengo que abrirme de la mesa, tengo que levantar la camisa, tengo que sacar el arma y tengo que disparar.
Todo eso es demasiado tiempo. Y el punto es de que tú podrás manejar un arma parado en una posición de isósceles, en una posición básica, y manejar muy bien un arma de fuego. No es lo mismo manejarla bajo una emboscada, bajo presión, donde tienes que hacer una serie de elementos. Entonces, por ejemplo, un entrenamiento congruente sería, pues, lo que yo les digo cuando enseño escenarios complejos con armas de fuego, es que cuando tú te sientas, poniendo el ejemplo de la mesa, cuando tú te sientas en una mesa, en un café o en un lugar, no pegas el pecho a la mesa, no lo pegas, siempre te sientas con una distancia. ¿Por qué necesito esta distancia para el manejo de armas de fuego? Porque no quiero que nada interrumpa el desenfunde de mi arma. De la misma manera, lo que haces es estiras la pierna derecha. Por ejemplo, si yo traigo mi arma en appendix carry, aquí, en la cintura al frente, traigo mi arma, necesito la comodidad y el espacio para poder sacarla. Entonces, al momento que yo veo una situación de riesgo, si yo ya estoy lejos de la mesa, ya no me tengo que apartar. Entonces ese movimiento ya lo quito. Ya no tengo que apartarme de la mesa, porque ya estoy apartado. Ya tengo espacio para moverme, para pararme, incluso tengo espacio para meterme abajo de la mesa. Ahora tengo que desenfundar rápido. Si yo estoy tirado para adelante, encorvado así, y mis piernas están recogidas, como estoy en una posición sentada y mi cuerpo está en 90 grados, mi desenfunde se puede entorpecer y no puedo sacar el arma rápidamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando veo una situación de riesgo, estiro la pierna derecha y echo la espalda hacia atrás para que esos 45 grados de mi cuerpo hagan esto. Y entonces libere el holster, si es que hasta tiene seguros, libere el arma rápidamente y empiece a disparar. Y entonces me pare y me mueva o me meta abajo de la mesa, etc. Les estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan. Y eso es ajustar el manejo de armas a situaciones que sí te podrían ocurrir. Ese es el ejemplo que les quiero poner. Entonces, tú podrás tener muy buenos disparos, muy buenos grupos y manejar muy bien un arma en un campo de tiro, pero un campo de tiro es un área abierta, con distancias, con movilidad, con etcétera. Es muy diferente manejar un arma dentro de un auto, dentro de un café, dentro de un bar, o como estoy poniendo el ejemplo, cuando estás sentado enfrente de una mesa con obstáculos, con cosas. Una cosa es estar disparando hacia enfrente todo el tiempo, y otra cosa es que yo estoy sentado y me viene una amenaza, ¿sí?, a mis 9, o sea, a mi flanco izquierdo. Entonces, si viene una amenaza a mi flanco izquierdo y nunca me enseñaron a disparar a mis 9, y luego no me enseñaron a disparar a mis 9 desde una posición sentada, pues todo se va a entorpecer. Entonces, tú podrás tener muy buen manejo de armas de fuego en una línea básica, pero totalmente, vamos a decir, poco aplicable en una versatilidad del terreno de riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentado y me viene alguien a las 9 y nunca entrené a hacer esto, desenfundar, cambiar mi axis y cambiar toda mi posición con la silla y moverme y disparar, o si no me entrenaron a usar mi arma a las 3 por mi flanco derecho y desenfundar y sacar mi arma y luego disparar y luego mover el arma y ya adquirir un doble grip, si nunca me enseñaron ese tipo de cosas y nada más me enseñaron a disparar hacia enfrente, tengo un manejo básico de armas, pero la aplicación real no la vas a poder hacer o te va a costar mucho trabajo. Ese es el ejemplo que estoy tratando de decirles. Entonces, puse como ejemplo armas de fuego. A ver, les voy a poner varios ejemplos para que armen el rompecabezas y armen un criterio, ¿ok? Ahí les va otra.
Ataques de cuchillo. Defensa contra ataques de cuchillo, ¿ok? La mayoría de los sistemas de defensa personal, buenos sistemas de defensa personal y artes marciales, te enseñan defensa contra ataques de cuchillo, ¿ok? Bueno. A ver, observa los entrenamientos de defensa contra ataques de cuchillo. ¿Cuáles son los entrenamientos de defensa contra ataques de cuchillo? La mayoría de los entrenamientos de defensa contra ataques de cuchillo es cuando el cuchillo ya está afuera, es visible para el practicante, el atacante va con el cuchillo y el practicante hace sus técnicas. Y no, repito, no estoy hablando, estoy sacando ahorita de la conversación todo el tema de la fantasía, de las técnicas fantasiosas. Vamos a hablar de los buenos entrenamientos de defensa contra ataques de cuchillo. O sea, los que sí son técnicas muy buenas. ¿Sí? Vas a una academia, tienen buenas técnicas de defensa contra ataque de cuchillo, pero todo lo practican con una amenaza visible a cierta distancia. O sea, el compañero te saca un cuchillo de entrenamiento y te dice, se te echa encima y tú haces tus técnicas de defensa. Ok. El problema es ese entrenamiento te va a servir nada más para ese tipo de amenaza visible a cierta distancia. Pero vamos a analizar cómo ocurren la mayoría de los ataques de cuchillo. El común denominador de los ataques de cuchillo es la emboscada. No los ves, los sientes. Las punzocortantes no las ves, las sientes. Primero, el tipo se te acerca o la tipa se te acerca, te rompe la distancia, te manipula y cuando te ve a corta distancia te apuñala. Esa es la mayoría de los ataques más fulminantes de cuchillo, ¿ok? Y lo que yo estoy señalando ahorita es que la prioridad de los buenos sistemas de defensa deberían ser los entrenamientos no de ataques de cuchillo, sino de emboscada de cuchillo. O sea, si tú eres instructor, a ver, te voy a hablar a ti, si tú eres instructor de defensa personal o de artes marciales y eres un instructor serio o una instructora seria y haces buenas técnicas de defensa contra cuchillo, ¿ok? Tienes que entender que la mayoría de los ataques de punzocortantes son emboscadas y se hacen a muy corta distancia. Entonces, lo que tendrías que hacer con tus alumnos y alumnas es enseñarles a leer la inminencia del ataque, posiciones de las manos y de los hombros y del cuerpo, la rotación del axis y todo, del potencial agresor, cuando busca su arma punzocortante o cuando busca apuñalar o levantar el brazo para apuñalar arriba, etc. Entonces, hay que enseñarles a las personas a leer las intenciones de ataque y la biomecánica de esa intención de ataque. Porque si nada más les enseñas a tus alumnos y alumnas que el ataque de cuchillo es una amenaza visible a cierta distancia y el otro corre hacia ti y se abalanza hacia ti y te apuñala y crees que así nada más son los ataques de cuchillo y eso es lo único que les enseñas, estás dejando fuera del juego, ¿sí?, un entrenamiento realista. ¿En qué sentido? Que por más buenas que sean las técnicas que enseñas, no son congruentes con la realidad. Esa incongruencia se debe no a que la técnica sea mala, sino a que no se entiende que la mayoría de los ataques de cuchillo son emboscadas y hay que trabajar el factor sorpresa. Nosotros, por ejemplo, en Combatives hacemos un entrenamiento que de hecho lo vamos a hacer ahora el domingo en Chapultepec, que es un entrenamiento para desarrollar instintos y capacidades defensivas y ofensivas contra amenazas, contra ataques de cuchillo. ¿Y cómo es el entrenamiento? Pongo a dos compañeros cerca, compañero 1, compañero 2, los pongo cerca. El compañero 1 tiene una punzocortante, la guarda en el pantalón, la pone atrás, la esconde atrás en la espalda, la guarda y de repente de la nada, ¡pam!, ¿sí?, apuñala, ¡pum!, varias veces, ¡pum, pum, 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 pum! ¿Ok? El compañero que defiende tiene que reaccionar
a una emboscada de cuchillo. ¿Por qué? Porque si el compañero 1 yo le doy el cuchillo y que lo saque el cuchillo, y el compañero 2 se da cuenta que hay un cuchillo, y entonces el compañero 1 ataca, ataca, ¡pum! Al compañero 2 le da tiempo de bloquear, de atrapar, de esquivar, de moverse contra ese ataque del cuchillo. Pero si yo los pongo cerca, compañero 1, compañero 2, y el compañero 1 es atacante, y lo pongo cerca del compañero 2, de la víctima, de la potencial víctima, y le digo, ataca cuando quieras, y ¡pum! Sorprende. El compañero 2, la víctima, tiene que aprender a reaccionar y a minimizar el daño y después contraatacar para anular al compañero 1, al agresor. Entonces, ese tipo de entrenamientos son mucho más realistas. ¿Por qué? Porque empatan con la realidad, como ocurren la mayoría de los ataques de cuchillo. ¿Ya me van entendiendo? O sea, es que es algo complicado, o sea, porque es algo muy técnico. O sea, estoy hablando de algo muy técnico, sutil, de entrenamientos de protección. Sí. Voy a poner otro ejemplo, a ver si con este ya me entienden. Seguramente ya me entendieron, pero hay que lo capten bien lo que estoy tratando de decir, porque lo que estoy tratando de decir es algo muy importante. E implica, lo voy a decir así, la revolución y el cambio de paradigma en los entrenamientos de protección. Así se los digo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo tal vez sea lo más importante en términos de entrenamientos de protección y defensa y artes marciales. Así se los digo. ¿Okay? A ver, ahí va otra cosa. Escenario de riña. ¿Sí? Escenario de riña. Sin armas. Una de las técnicas que más se practican en sistemas de defensa, en artes marciales, etc., es las técnicas para, vamos a decir, anular o sobrevivir un golpe a la cara. ¿Ok? Si te pegan en la cara, un puñetazo, haces esto. Entonces, más allá de que qué buenas sean las técnicas que alguien enseñe, que si te tiran en la cara un golpe, tú bloqueas o esquivas o te agachas o atrapas o cierras la distancia, etc. Perfecto. Eso no lo estoy señalando. ¿Okay? Si tú como instructor o como instructora enseñas a defenderse a tus alumnos de golpes a la cara, pero el agresor, en este caso, el alumno que agrede, siempre lo hace desde una distancia y desde una empuñadura, o sea, a ver, ponte enfrente de mí, sube las manos, ahora tírame un derechazo, ¡pum! Entonces tiro un derechazo y cuando te tire, y el instructor, ¿no? Cuando te tiren un derechazo vas a bloquear así y vas a hacer esto. Ok, a ver, háganlo todos. Ok, entonces sube las manos, derechazo, ¡pam! Cross, ¡pum! Así te defiendes de un cross. Perfecto. Está bien. Pero vamos a analizar cómo realmente ocurre un golpe en la cara en la mayoría de las riñas en la calle. Rara vez, ¿sí?, te tiran un recto perfecto. ¿Sí? Te tiran golpes erráticos. Así, o sea, la gente en la calle muchas veces no sabe golpear y no significa que si te tiran así no sea peligroso el golpe. De repente te tiran un manoplazo, ¡pum!, te pegan y te noquean, sí puede suceder. Y los golpes más peligrosos en peleas callejeras son los que no esperabas. A ver, ahí te va. Si tú ves a alguien que te sube las manos y se pone en una posición de que te quiere golpear, ya te estás dando cuenta que te quiere golpear. ¿Ok? Entonces, tu mejor reacción sería alejarte para estar fuera del alcance de alguien que se pone así y te dice te voy a golpear. O ya se pone agresivo en vez de ponerse de ¿qué onda? ¿Qué pedo? Se pone así y te dice órale, vamos a darnos un tiro. ¿Sí? Vamos a pelear. Cuando alguien hace esto, tú dices me va a golpear en la cara. Y entonces esa amenaza te da, vamos a decir, el tiempo, si es que todavía no te pega, nada más te amenaza de que te va a pegar,
de alejarte y de adquirir posición de combate y de defensa, etc. Y lógicamente, si de ahí la persona te tira un derechazo y tú practicaste mucho cómo defenderte de un cross y cómo bloquear y luego cómo anular, seguramente lo vas a hacer. No tiene ningún problema. El tema es este, y de eso se trata este en vivo, es de que los golpes más peligrosos en riñas callejeras no vienen de aquí. No los ves. El tipo te está discutiendo con las manos abajo, se te acerca y de la nada, ¡pum!, te suelta un sucker punch, te suelta un golpe a la mala. O sea, te suelta un golpe a la mala. O sea, golpe a la mala es que te sorprende con su golpe. Entonces, cuando te suelta el golpe a la mala, si tú no entrenaste nunca cómo recibir golpes a la mala, no lo vas a poder hacer en una situación real. Es a lo que voy. Por más que tú tengas boxeo y tengas lo que tengas. Porque una cosa es que aprendas a intercambiar impactos y seas muy bueno. Y otra cosa es que un mañoso llegue, te manipule, te haga pensar que no te va a pegar y de repente, ¡pau!, te suelte un derechazo que no viste y que por lo tanto no pudiste defender. ¿Ok? ¿Ya me entienden? Entonces son entrenamientos diferentes. Son entrenamientos diferentes. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que hay que entender que para ser realistas y congruentes y que las técnicas puedan funcionar en situaciones de riesgo no deportivo, tenemos que comprender que la mayoría de los ataques no los vamos a ver, no los vamos a predecir. ¿Por qué? Porque lo que no puedes ver, no lo puedes defender. Entonces, hay que aprender a ver la intención, la biomecánica. Hay que comprender cómo es el proceso de la riña. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de golpes. Cómo una persona se te va acercando amenazantemente, gritando, amenazando, insultando. Y cómo tú logras entender cuándo la persona, tu cuerpo, todo, tu posición, tu percepción visual, por medio del entrenamiento, logras ver cuando la persona está a punto de pegarte o cuando te quiere pegar y te suelta el golpe. Y si tú has entrenado para poder lidiar con sucker punch, entonces es muy probable que puedas aplicar esas técnicas. Pero si tú eres una persona que ha entrenado mucho sparring, mucho lo que sea, intercambio de boxeo, kickboxing, pero no entiendes este concepto fundamental que en la calle casi todo es a la mala, o sea, todo es emboscada, todo es sorpresividad. Todas esas herramientas que tú tengas no las vas a poder usar. No sé si ya me entendieron. Espero que sí. Ya voy a cerrar el en vivo de hoy con estas conclusiones, ¿ok? Y con estos comentarios. Voy a hablar de William E. Fairbairn. William E. Fairbairn es el padre del combatives, ¿ok? Es el padre de combatives. El concepto combatives viene básicamente de tres personas: Rex Applegate, Sykes y Fairbairn. Son los tres padres del combatives, ¿ok? Y podríamos hablar del fundador del Krav Maga, que Krav Maga en cierta forma es un combatives, ¿ok? Entonces, William E. Fairbairn introdujo por primera vez, desde una forma institucionalizada y sistematizada, el concepto de gutter fighting. Gutter fighting, G-U-T-T-E-R, gutter fighting. Gutter fighting quiere decir pelea sucia. ¿Ok? Eso quiere decir pelea sucia. Y la característica principal del gutter fighting es la emboscada, la sorpresa, el acecho y pelear sucio. Porque gutter fighting significa pelear sucio. ¿Ok?
¿ok? Y el secreto de pelear sucio es no telegrafiar, entablar y posicionarte de una forma que le permitas al otro defenderse. ¿Ya me entiendes? O sea, ese es el gutter fighting. Es lo opuesto al duelo, ¿sí? O al duelismo, vamos a decirlo así. En un duelo como tal, un duelo, hay elementos de igualdad de circunstancias por un lado, pero también hay mutuos acuerdos. ¿Sí? Si analizamos los duelos de antes, era, tú me ofendiste, fulano de tal, de la familia tal, y ahora tendré que defender mi honor. Y entonces te reto a un duelo a muerte. Así eran los duelos. Entonces se veían en un lugar determinado, escogían las armas, lógicamente identificabas con quién te ibas a batir a duelo, tenía que haber una igualdad de circunstancias porque si no, no era honorable. Y ocurría el duelo. Los deportes de contacto modernos son duelos, ¿ok? No son a muerte. Es una forma del ser humano de canalizar toda esa agresividad y toda esa forma de pensar duelista en un combate honorable, pero que nadie salga muerto, porque hoy está prohibido. Hoy está prohibido batirte a muerte en la calle ni en ningún lado, aunque se haga, de repente se hace, pero está prohibido. No es una actitud civilizada, ¿ok? Cuando antes había duelos, era una cuestión barbárica. Y conforme se fue, vamos a decir, empoderando la civilización y fueron formándose los gobiernos y las instituciones que ponían el orden, se supone que entonces, vamos a decir, el poder judicial y es el que impartía la justicia. Tú no tenías que defender tu honor porque ya se supone, hay una institución que te ayuda a defenderte y a protegerte en cualquier problemática que tú tengas con alguien más. Entonces, la argumentativa moderna de las instituciones gubernamentales fue: los duelos están prohibidos porque nosotros, el gobierno o los que regimos e impartimos el orden, somos los que vamos a decidir quién es culpable y quién no. Y ya no necesitan estarse matando en la calle. Y entonces empezaron a prohibir las espadas y los cuchillos y las armas, y estaban prohibidos los duelos. Estaban prohibidos y siguen estando prohibidos. Y eso fue un cambio de paradigma civilizatorio, ¿ok? Ahora, ¿por qué explico todo esto de los duelos? Porque muchos sistemas de defensa personal y de artes marciales siguen entrenando, aunque sean muy buenas técnicas, pero siguen entrenando como si esto fuera, como si las situaciones de riesgo fueran duelos. ¿Ya me entendieron? Y no son duelos, ¿ok? Porque el agresor no es un duelista. El agresor es un depredador que no le importa y de hecho no quiere y no busca intercambiar contigo nada. Te quiere manipular, emboscar y ganar a la mala. El concepto gutter fighting, la pelea sucia, es la antítesis del duelo. ¿Ok? Y eso es, el gutter fighting es el principal recurso que utilizan los asaltantes, los delincuentes, los violadores, los secuestradores, los bullies callejeros. ¿Ok? Pelean a la mala, pelean en desigualdad y te tratan de sorprender y te tratan de ganar a la mala. ¿Ok? Esa es la principal característica de un depredador. Y lo que buscan las técnicas de defensa personal verdaderas y buenas es saber sobrevivir a los depredadores. ¿Ok? Entonces, si tú entrenas una técnica o varias técnicas de defensa personal con el concepto duelista,
donde vas a tener tiempo de ver al agresor, vas a tener tiempo de que el otro te suba las manos y se ponga en posición para pelear, o vas a tener tiempo de que el otro te saque la pistola y te la ponga en la cabeza, o vas a tener tiempo de ver cuando te vienen a agarrar de oso, abrazo de oso y te vienen a derribar. O sea, eso es una mentalidad duelista, donde crees que siempre vas a tener el tiempo y la visión y el espacio para reaccionar. Y no estás entendiendo que la principal característica de un depredador es justamente lo opuesto a eso. ¿Okay? Por eso yo estaba explicando lo del ataque de cuchillo. Los ataques de cuchillo no es una cuestión duelista. Los peores ataques de cuchillo, los más letales y los más peligrosos, son emboscadas de cuchillo. Y en Combat Tips yo enseño en su mayoría emboscadas de cuchillo. Y las técnicas, mucha gente me va a decir, pero es que es lo mismo. O sea, si tú aprendes a defender un ataque de cuchillo, vas a poder defender una emboscada de cuchillo. No es lo mismo. Técnicamente y biomecánicamente hablando y tácticamente hablando, para nada es lo mismo. Porque una cosa es reaccionar contra alguien que ya tiene el cuchillo en la mano y te empieza a apuñalar y tú ya estás en un estado de alerta y ya estás preparado de alguna manera, aunque te estás muriendo de miedo, pero ya de alguna manera vas a aplicar tus herramientas defensivas, a que tienes a alguien cerca y tú no esperabas que te ataca de cuchillo y de repente te saca un puñal y te trata de apuñalar. Es totalmente diferente y las técnicas son diferentes. ¿Ok? No es lo mismo aprender a defenderte de alguien que te empuña del frente y te empieza a tirar una ráfaga de golpes, a alguien que se acerca y a corta distancia, ¡pum!, te tira un cabezazo, porque eso es pelear a la mala. ¿Sí? Entonces, si los sistemas de defensa personal, los buenos sistemas de defensa personal y las buenas técnicas de defensa personal siguen enfocándose y priorizando sus entrenamientos en un estado duelista y en un entrenamiento duelista, como si así fuera la realidad, están quedándose cortos y en algún momento se van a quedar obsoletos. Porque va a haber otros sistemas que van a empezar a entender esta realidad y que ya la están entendiendo y que están entrenando no contra ataques de cuchillo, contra emboscadas de cuchillo, no contra riñas callejeras, sino contra pelea a la mala. ¿Sí? Cuando alguien de la nada suelta un cabezazo o un soccer punch. ¿Sí? No están aprendiendo y ya no entrenan desarmes de pistola, sino supervivencia contra escenarios que involucran un arma de fuego y que no necesariamente va a ser una amenaza directa con la pistola directamente en tu cabeza. ¿Ya me entienden? Espero que ya se entienda. Okay. Entonces, eso es cuando me preguntan a mí, oye, ¿qué es Combat Tips? ¿Cuál es la diferencia de Combat Tips? ¿Cuál es la diferencia de Combat Tips técnicamente hablando? A ver, técnicamente hablando, ¿cuál es la diferencia de Combat Tips con otros sistemas? Técnicamente hablando, la diferencia de Combat Tips con otros sistemas es que en Combat Tips trabajamos no contra ataques de cuchillo, sino contra emboscadas. ¿Sí? No contra intercambio de golpes, sino contra conatos de riña. Cuando la riña es un proceso y empieza a darse, ahí entra Combat Tips y trata de terminar la riña antes de que empiece. ¿Sí? O sea, Combat Tips trabajamos con base en la evidencia de lo que ocurre. Entonces, los movimientos técnicos de Combat Tips, voy a decir el 50, voy a ser un poco arriesgado, 60% de los movimientos de Combat Tips están basados en gutter fighting, en pelear a la mala. Pero fíjense, no nada más que tú como persona que aplica la técnica lo hagas a la mala, sino que entendemos que la calle, y vamos a decir no la calle, sino los ambientes no deportivos de combate son gutter fighting. La mayoría son cochinos, sucios, mañosos, y nos estamos enfrentando a depredadores y a manipuladores y a sociópatas. Y si entendemos esto, el conjunto técnico es totalmente diferente a aprender técnicas duelistas. No sé si ya me entendieron. Entonces, yo como fundador de mi sistema, les recomiendo a ustedes, si practican otro arte marcial o otro sistema de defensa personal, les recomiendo que ya empiecen a entrenar
en una modalidad diferente y que las buenas técnicas de defensa personal que ustedes manejan las ajusten a la realidad del ambiente no deportivo, que es una realidad de emboscada. Aprendan a cómo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, es que ¿cómo? A ver, ahí les va. En vez de entrenar 1, 2, defiende, 1, 2, en vez de entrenar eso, que no está mal, síganlo entrenando. No estoy diciendo que ya dejen de entrenar eso. Lo que estoy diciendo es que también incluyan una sección en sus entrenamientos de emboscadas y de manipulación y de pelea a la mala. Entonces, si tú nada más entrenas guardia, 1, 2, está bien, como una base, pero también entrena a estar enfrente de una persona. A ver, les voy a poner un ejemplo. Dile a tu compañero que se ponga unos guantes de box, se pare enfrente de ti, como sería una riña, baje las manos y te empiece a confrontar y te empiece a amenazar con una actitud amenazante, y de la nada el compañero, ¡pum!, te suelte un soccer punch. Y cuando te suelte el soccer punch, tú apliques tus defensas y tus técnicas y te vas a dar cuenta que es otro código de movimiento. Estamos hablando de otro lenguaje. Si ustedes entrenan, por ejemplo, ataques de cuchillo, ya no nada más entrenen ataques de cuchillo con base en amenazas visibles, sino entrenen con base en emboscadas de cuchillo. ¿Sí? Entonces, yo sí les invito a que busquen, vamos a decir, una evolución. Busquen una evolución en sus entrenamientos por medio de la comprensión de que defensa y protección, el fundamento es la evidencia, y la evidencia dicta que no es duelista el asunto, que es una cuestión de acecho, de maña, de colmillo y de a ver quién manipula primero a quién. Es diferente. ¿Okay? Entonces yo les invito a eso. Esa debería ser la prioridad. Esa debe ser la prioridad de los entrenamientos. ¿Sí? No la prioridad de intercambio de golpes. Una cosa es, y lo repito, ser peleador y ser buen peleador. Está perfecto. Sabes intercambiar, sabes hacer kickboxing, Muay Thai, sabes hacer grappling, sabes, y eres bueno luchando, eres bueno intercambiando golpes. Qué bueno, te felicito. Pero entiende que las situaciones no deportivas no son de intercambio todo el tiempo. Son emboscadas, son manipulaciones y suceden como accidentes. Cuando menos lo esperas, donde menos lo esperas. Fíjense una cosa. A ver, yo ya dije que me iba a ir, pero me vienen experiencias y cosas interesantes. Fíjense una cosa. A ver, en la mayoría de los áreas de entrenamiento y centros de entrenamiento, ¿cómo son? ¿Cómo son la mayoría de los centros de entrenamiento? A ver, ¿cómo son? Son espacios abiertos donde normalmente no hay columnas, y si las hay, son pocas y están acolchonadas. Y en estos espacios abiertos, normalmente hay un piso especial. Están acolchonadas las paredes, si es que hay o están ahí. Pero normalmente son espacios abiertos, ¿ok? Yo les preguntaría una cosa. ¿En la vida cotidiana todos son espacios abiertos? O sea, andamos caminando en un eterno dojo, donde todo es abierto y acolchonado. O en la vida cotidiana hay mesas, hay sillas, hay carros, hay postes, hay puertas, hay escalones, hay escaleras, hay elevadores, hay paredes de muchas formas, hay texturas de piso, hay lodo, grava, agua, charcos, aceite, mármol, madera. O sea, entonces, el entorno va a definir la forma en que entrenas. ¿Ok? Definitivamente. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros en Combatips tenemos una técnica que podríamos denominarla como un double leg.
o como un body clinch. O sea, vamos a las piernas a derribar, ¡pau! Vamos al cuerpo a derribar, ¿ok? Esa técnica bien hecha, tienes que avanzar, poner una rodilla en el piso, en el tatami, deslizarla y luego volverte a levantar. ¿Para qué? Para hacer un cambio de nivel, pones la rodilla en el piso, le atrapas las piernas y ¡fum! Al piso. Esa es una técnica clásica de lucha grecorromana, de grappling, ya los de jiu-jitsu la hacen, judo creo que también la tienen, sambo la tienen, donde vas abajo, cambias de nivel, pones una rodilla en el piso, deslizas la rodilla, te vuelves a levantar y derribas a la persona, ¿ok? Eso está fantástico en un tatami. Lo puedes hacer porque el piso es acolchonadito. Es otra historia hacerlo en mármol, o hacerlo en el cemento, en el concreto, o hacerlo en grava, ¿sí? Porque si tú bajas la rodilla con ese peso en un lugar sólido, en una superficie dura, te puedes fracturar la rótula de la rodilla, te puedes fregar un meñisco y no te vuelves a levantar. Entonces en Combatives nosotros hacemos esas técnicas sin poner la rodilla en el piso. Y recuerdo un alumno que llega y me dice, este alumno hacía jiu-jitsu brasileño, ¿sí? Entonces yo enseño en un seminario, enseño esta técnica, bajas, agarras y derribas. Y entonces el alumno llega y me dice, profesor, con todo respeto, su técnica está mal hecha. Y le digo, a ver, ¿por qué? Técnicamente está mal hecha. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué no pone la rodilla en el piso? Me dijo, para hacer ese derribo hay que poner la rodilla en el piso. Y entonces yo entendí perfectamente y le digo, a ver, efectivamente, la técnica está mal hecha para un ambiente deportivo. Porque la rodilla en el piso, cuando la deslizas, te da mucho poder. Pero yo te pregunto algo y le pregunté a este alumno, que era instructor de jiu-jitsu brasileño, de hecho. Le digo, a ver, ¿tú harías esta técnica, poniendo la rodilla en el piso, si estuvieras en grava o si estuvieras en cemento o en concreto? O sea, ¿tú has hecho esta técnica poniendo la rodilla así como tú la pones? ¿La pondrías en el cemento o en el concreto? Entonces ya como que lo hice pensar y dice, no, creo que me lastimaría la rodilla. Y entonces como que le cayó el 20 y dijo, ya entendí. Ya entendiste. Le digo, pues sí, exactamente. Exactamente. Una cosa es hacerlo en un ambiente, en un entorno protegido con tatami y con un espacio abierto, y otra cosa es hacerlo en tierra, en grava, en un pedregal, en cemento. O sea, es muy diferente. Es muy, muy diferente. Y eso es a lo que voy. O sea, por eso les estoy diciendo esto. Porque todo, técnicamente hablando, o sea, específicamente técnicamente hablando, lo tienes que ajustar a tu cotidianidad. ¿Sí? No todo el tiempo estás caminando en un tatami. Las calles no son tatamis, ¿ok? Y los espacios son muy abiertos. Sí, pero en el tatami, en lugares de entrenamiento o en un parque, en un salón. Pero ¿qué pasa dentro de un baño público? ¿Qué pasa dentro de un cubículo? ¿Qué pasa en el marco de una puerta? O sea, ¿o qué pasa si yo estoy sentado? ¿Qué pasa si yo estoy sentado en una silla con la mesa así? Y alguien me viene a agarrar a golpes o me trata de estrangular o me trata de apuñalar mientras yo estoy sentado. Eso no se entrena nunca. ¿Sí? Entonces, es bien interesante. Recuerdo, ya con esto me voy, ahora sí. Recuerdo, yo iba a entrenar en Osaka, iba a entrenar en el dojo donde se formó prácticamente Steven Seagal, ¿sí? Y de hecho entrené con la ex esposa de Steven Seagal, Miyako Fujitani Sensei. Muy bonito dojo, chiquito. Y recuerdo la primera vez que conocí a Fujitani Sensei, la ex esposa de Steven Seagal. Yo llegué de México la primera vez, llego y le pido permiso para entrenar, me puse a entrenar. Y ella me observaba y
¿no? Estábamos entrenando, acaba la clase, me visto, me salgo y ella está en la recepción, Fujitani Sensei, Miyako Fujitani. Y me dice, en inglés, me dice, good Aikido, me dice, buen Aikido, me dice, pero tienes un error, me dice, tienes un error. Y yo le digo, a ver, Sensei, pues por favor corríjame. Yo le digo, corríjame, ¿cuál es el error? Y me dice, muy abierto tu Tenkan. El Tenkan está muy abierto. Oh. Y sí, efectivamente, Tenkan, para los que no saben, es un movimiento circular de las piernas, ¿sí? Es un movimiento circular clásico y emblemático del Aikido. O sea, cuando tú ves un giro de media luna hacia atrás con los pies, es un movimiento de Aikido. Y ese movimiento circular de Aikido hacia atrás normalmente, ¿sí? Lo que hace es que te ayuda en tu Taizabaki. O sea, de hecho el Taizabaki, no todo, pero parte del Taizabaki está fundamentado en el Tenkan. En sacar todo tu cuerpo de la línea de ataque a través de un movimiento circular con las piernas. Entonces, lo que yo hacía es que hacía un Tenkan abierto, o sea, abría mi pierna, abría mucho el compás, abría el compás para hacer el movimiento. Y eso era un vicio que yo tenía de la Federación Mexicana de Aikido, donde hacen Tenkans muy abiertos. Entonces yo tenía ese Aikido con un Tenkan muy abierto y ella me dice, demasiado abierto tu Tenkan. Y entonces, wow, y me pone el ejemplo. Me dice, mira, me dice, ve este lugar. Y era una recepción chiquita. Me dice, ¿qué pasa? Agarra Miyako Fujitani y me dice, ¿qué pasa si yo aquí hago un movimiento abierto con mis piernas? Y lo hace el movimiento y entonces cuando hace el movimiento su pie pega con una columna. Y me dice, ¿ya viste lo que pasa? Y entonces, ¡pum! Se me abrió el... Dije, es cierto, o sea, es cierto, no es lo mismo hacer un Tenkan siempre en un tatami donde tienes espacio para girar, a hacer un Tenkan en un lugar cerrado. Y entonces ella me dice, hay que aprender a moverse en todos los espacios, me dice, no nada más en lugares abiertos, me dice, tu Tenkan es muy abierto y te puede servir en un tatami, pero en un lugar cerrado tu Tenkan te va a tropezar y te va a inmovilizar. O sea, eso fue lo que me dijo. Y me caí, o sea, entendí perfectamente bien. Me dice, ¿qué pasa si hago un Tenkan cerrado? Y entonces Miyako Fujitani, ahí estábamos los dos, ella y yo, sin uniforme ni nada, ya vestidos normal. Me dice, ¿qué pasa si hago un giro cerrado? Y entonces hace un giro cerrado con las piernas, ¡fu! Y no se tropieza con nada. Había una columna ahí que ya había pegado con la columna, hace el giro y ya no tropieza con nada, porque el giro era cerrado. Y me dice, ¿ya viste? Te puedes mover en espacios cerrados. Además me dice, si lo haces cerrado, es más rápido. El Tenkan, ¡fum!, más rápido. Y entonces dije, me quedo. Sí, me quedo. Y entonces pues, entrenaba en ese dojo porque me encantó lo que me dijo. O sea, dije, tácticamente hablando es totalmente cierto. Uno tiene la idea de que siempre vas a entrenar en espacios abiertos porque siempre entrenas en espacios abiertos. Entrenas en tatami, entrenas en lugares de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, ¿no? Y siempre tienes el espacio para moverte. Pero ¿qué pasa si estás dentro de un baño, dentro de un... ¿sí? O estás sentado o por ejemplo, tienes tenis. Cuando tú tienes tenis, cuando traes zapato tenis, ¿sí? La goma del tenis no te deja girar tan fuertemente en el pavimento. El pavimento es rugoso y la goma lo que hace es que se adhiere. Entonces, cuando tú tratas de hacer un Tenkan o un giro para hacer una low kick, por ejemplo, un pateo, cuando tratas de hacer un giro, te puedes lastimar el tobillo, te lo puedes romper. Ha habido personas que se han fracturado el tobillo o se han lesionado la rodilla por hacer un giro muy fuerte con tenis en el pavimento. Así es. Entonces cambia todo el concepto. Todo el concepto. Yo recuerdo cuando hacía mucho entrenamiento con botas militares, ¿sí? Con botas tácticas. Y hacíamos el low kick, la low kick, la low kick. Y luego yo hacía la low kick y la bota se me trababa. Entonces yo empecé a dejar de pivotear. Con la pierna de base. Porque cuando tú tiras una low kick,
la patada de base tiene que girar totalmente para que proyecte toda la cadera. Entonces, cuando yo lo hacía con botas militares, se me atoraba el pie. Entonces, y hubo varios lesionados. Entonces yo dije, a mí no me va a pasar. Entonces aprendí a patear sin girar la pierna. Y recuerdo, cuando viví en Estados Unidos, tuve un profesor de Muay Thai allá, en California, y me dice, empezamos a hacer low kick, y me dice, no rotas la pierna, me dice, no pivoteas la pierna, no rotas la pierna, tu low kick es pobre porque no rotas la pierna. Y yo le digo, es que estoy acostumbrado a patear con botas. Ah, y ya le expliqué, le digo, es que no es lo mismo patear con zapatos. Y me dice, no es lo mismo. El profesor de Muay Thai me dice que era amigo mío, de hecho pintábamos casas juntos. Me dice, no es lo mismo. No es lo mismo patear con botas, me dice, ni con tenis. Una low kick descalzo en el ring es muy diferente a una low kick con tenis en el pavimento. Y entonces me enseñó una maña, me enseñó la forma de poder rotar tu cuerpo, patear muy fuerte con todo y tenis y pavimento. Y entonces me dijo, mira, así lo puedes hacer. Y entonces ya me mostró la técnica y dije, ándale. O sea que sí se puede patear, sí se puede rotar el pie de pivoteo para patear fuertemente con tenis, pero tiene una técnica. ¿Ya me entendieron? Y eso es a lo que voy. O sea, una cosa es entrenar en diferentes ambientes para diferentes propósitos y otra cosa es entrenar en algo específico, ¿sí? Como lo hacen los deportes de contacto, que entrenan dentro de tatami, dentro de ring, en lugares acolchonados, lugares abiertos, sin armas, con protecciones, etcétera. Lo cual está perfecto. Yo no estoy criticando los deportes de contacto, nada más que es una aplicación diferente. Entonces, espero que con todos estos ejemplos y experiencias que yo les he contado y platicado, y qué bueno que no me interrumpieron, ¿sí? Híjole, aquí está Jessy, nomás dice, sí. Es que sí me emputa cuando me interrumpen, pero bueno, porque necesito mucha concentración, porque estoy hablando de cosas bien importantes. Bueno, para mí son muy importantes porque sí definen muchas cosas y porque yo veo el panorama completo, o sea, me doy cuenta, y no estoy siendo soberbio, es que realmente me doy cuenta de la importancia de algunas cosas, y esto es muy importante. Esto es muy importante, es el parteaguas de entrenamientos de protección que se quedan obsoletos y que son, aunque sean muy buenos, no empatan con la realidad y la evidencia, y diferencia a entrenamientos que toman en cuenta todos los elementos y factores y sobre todo las características esenciales y primordiales de lo que es la mente depredadora y los escenarios de riesgo. Y eso es bien importante porque eso define la efectividad de tu entrenamiento. No importa qué tan duro pegues, ni con qué tanta técnica lo hagas, si no tienes la parte táctica y no ajustas y no contextualizas en el escenario y en el tipo de situación a la que te estás enfrentando, pues. Ya, espero que ya me entendieron. Bueno, y si no me entendieron, ya no sé cómo explicarlo. Se me quemó el cerebro, ya no sé cómo explicarlo, ya no sé cómo decírselos. Pero espero que me entiendan, ¿ok? En fin, me voy. Nos vemos el domingo en la Ciudad de México, Parque Chapultepec. ¿Es la entrada cuál? Sí. A5. En la entrada A5, Parque de Chapultepec, 8:30 a 10:30 de la mañana, este domingo en Chapultepec. ¿Quieren aprender un sistema totalmente contextualizado a emboscadas, a mente depredadora y a lo que es la realidad de escenarios de riesgo hoy en día? Vengan el domingo. Sí. Y nos vemos el 9 de mayo en Puebla. 2 horas y media, 3, de cuchillo depredador. El uso de la punzocortante, cuando es justificable ese uso de fuerza, en escenarios de riesgo. Cuando tú necesitas un potencializador de daño, lo tienes que usar muy bien. Y eso lo vamos a ver el 9 de mayo en la Academia Brazilian Warriors en Puebla. Hasta luego.